Buenas noches, bienvenidos a Día Político. Les saluda Ricardo Benedict en sustitución de Ramón Matute. Este es lo último en noticias en materia política. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, expresó en las últimas horas que no hay comparación entre el proceso electoral del 26 de noviembre en Honduras y los comicios que planea celebrar Venezuela antes de mayo. Tillerson afirmó que la posición de Estados Unidos sobre las elecciones en Latinoamérica es la misma para todos los países. Se quiere que sean libres y justas, en el caso específico de las recientes elecciones en Honduras que resultaron en la reelección del presidente Juan Orlando Hernández y que el Departamento de Estado reconoció como legítima desde el principio. Dijo que se revisó la posición contraria de la OEA y la calificó textualmente como diferente a la nuestra, aunque al principio fue igual que la nuestra, y concluimos que fueron libres y justas. Estas declaraciones las dio el funcionario estadounidense durante su visita a la Universidad de Texas en Austin. En otras noticias, la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU presentó este día ante el Pleno del Congreso Nacional un proyecto para derogar las reformas a la ley de presupuesto. La diputada Doris Gutiérrez dijo que la iniciativa va encaminada a derogar el segundo párrafo del artículo 141. Asimismo, las reformas al artículo 238, igualmente la fe de errata que fue enviada por el Congreso Nacional. Y siempre en el plano legislativo, 4 partidos políticos con representación en el Congreso Nacional notificaron ante la Secretaría de este Poder del Estado quiénes serán sus jefes de bancada. En el caso del Partido Liberal, la jefatura recae sobre Elvin Ernesto Santos. Para el Partido Libertad y Refundación se nombró a 4 diputados propietarios, quienes de forma rotativa ejercerán la vocería de la bancada, iniciando por el diputado por Francisco Morazán, Jorge Luis Calix. En el PINU se nombró a la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez y en el Partido Nacional se eligió por unanimidad como jefe al diputado por Santa Bárbara, Mario Alonso Pérez. Gracias por continuar con nosotros aquí en Día Político. La Secretaría de Finanzas tomó ayer la decisión de congelar los fondos departamentales que son utilizados por los diputados para la proyección social en sus departamentos y en sus municipios. Esta cantidad asciende alrededor de 400 millones de lempiras. Quiero consultarle tanto al diputado David Chávez, que me acompaña esta noche, como al diputado Edgardo Castro, del Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo toman? ¿Cuál es la reacción de ellos ante esta decisión? Diputado David Chávez, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Ricardo, a los amigos que miran Día Político. Yo creo que toda medida que se tome con el ánimo de transparentar el uso de los recursos públicos es correcto. Obviamente, los diputados congresistas llevan proyectos a sus comunidades y esto quiere o requiere de recursos. Han habido modelos obsoletos y también ha existido mal manejo de ciertos diputados en periodos legislativos anteriores que tal vez no lo han hecho de la manera más adecuada. Así que nosotros respaldamos, aplaudimos toda medida que venga a transparentar el uso de los recursos y mientras no existan las reglas claras, estamos de acuerdo de que no se le traslade ni un centavo a ningún ciudadano mientras no esté un normativo jurídico que permita la liquidación de los fondos. Esta medida es transitoria, temporal. ¿Cómo van a hacer los diputados para poder llevar proyectos a las comunidades de forma inmediata? Bueno, venimos comenzando el Congreso Nacional. Yo creo que lo más importante, lejos de utilizar recursos o fondos públicos, es que cada persona que utilice un centavo, porque hay diputados que utilizan y hay diputados que no utilizan, y el que llegue a utilizar este dinero, que lo haga de manera transparente y que pueda presentar sus liquidaciones a los entes correspondientes para evitar anomalías y problemas a futuro. ¿Usted está de acuerdo, diputado Castro, con esta posición del diputado David Chávez? Bueno, quiero saludarle a usted, Benedict, y a los que están en este momento viendo el programa y decirles que por lo menos la bancada de Libre no usó fondos departamentales en los 4 años anteriores. Es primera vez que se aprobaba para que nosotros lo utilizáramos, pero yo me pregunto es eso.
se apruebe en el Congreso y después de tantos años que se han utilizado, hoy que la MACHI pide que se transparenten estos fondos y está pidiendo también la Embajada Americana y el propio COEP, hasta hoy es que se habla de reglamentar. Pero ¿qué pasó del 2006 para acá? Nunca se había reglamentado. Entonces yo estoy de acuerdo que se investiguen cuántos actos de corrupción hubieron con los fondos departamentales desde hace muchos años y reitero, la bancada de Libre no utilizó ni un solo centavo de fondos departamentales, pero sí estoy de acuerdo que podamos llevar proyectos a nuestras comunidades, todo y cuando se utilice la transparencia y que sean realmente fondos y recursos que sean socializados con la población de cada departamento del cual representamos los diputados. Hay un diputado de Libre que dice que sí aceptó fondos, pero en este momento no preciso el nombre, de que sí aceptó, Sergio Castellano, que sí aceptó fondos de esta partida. Porque él es un diputado que no estuvo en el periodo anterior. Él estuvo con el partido UD, él viene ahora como Libre, que seamos claros en eso, voy a hacer la aclaración, él estuvo como UD. En aquel entonces aceptaban los fondos departamentales y hoy él viene como Libre y ahí está el diputado Chávez de testigo que los de Libre no usamos fondos departamentales en el periodo anterior. Esta vez pues sí Libre acompañó esa posición porque es justo que nosotros también podamos llevar recursos a nuestras comunidades porque son de importancia para que los diputados tengamos nuestra propia proyección. ¿Usted tiene proyectos para llevar a sus simpatizantes en el norte del país? Hay varias necesidades, inclusive hay pueblitos que con una bomba de agua potable les ayudamos de mucho. Hay lugares que no podemos ni tan siquiera arreglar una escuela o poder proporcionar pupitres a una escuela o libros a una escuela porque no están esos recursos. Nosotros quisiéramos con mil amores y entonces lo más importante es lo que dijo Chávez en este caso. Hay que ser transparentes y todo y cuando se puedan justificar los recursos que se reciben, que vayan para las comunidades y no para los bolsillos de los diputados. Bueno, y sobre este tema hay una polémica que se mantiene y es que hay sectores que están pidiendo la derogación de un artículo que fue aprobado aquí en el Congreso Nacional, que tiene que ver con fondos departamentales que se otorgaron, y que prácticamente han causado revuelo en diferentes sectores que están en contra de esa situación. ¿Se va a derogar, diputado Chávez? Bueno, hay una comisión nombrada por la presidencia de este poder del Estado que ha estado, entiendo, visitando distintas instituciones públicas. Deben de traer o recopilar la mejor información y de acuerdo a lo que determine esta comisión nosotros estaremos pues esperando la determinación de ellos y obviamente siempre y cuando todo sea para transparentar y para que no exista ninguna anomalía, pues como representantes del departamento de Francisco Morazán vamos a estar respaldándola. ¿Cuándo? Yo no soy miembro de la comisión, eso va a ser la comisión que lo determine, pero más temprano que tarde tiene que ser. ¿Ustedes están de acuerdo en que se derogue este artículo transitorio en la ley de presupuesto? Es que fíjese que pegado a lo del presupuesto metieron unas consideraciones que nunca se vieron aquí en la Cámara. Eso es lo que el Partido Libre está pidiendo que se derogue. Nosotros no estamos pidiendo que se derogue el presupuesto. Estamos pidiendo lo que se le anexó en ese momento y que no fue leído en esta Cámara Legislativa, sino que fue llevado ya a la imprenta donde se emite la Gaceta. O sea que eso no pasó por el Congreso. Fue realmente lo que le llaman fe de ratas o fe de ratas. ¿Cuál de las dos cosas? Bueno, ¿fe de ratas o fe de ratas? Que responda David Chávez brevemente, que estamos por concluir este segmento. Bueno, el mecanismo legislativo ya establece cuál es el procedimiento. En ese caso, la comisión de dictamen mandó completamente el artículo, no fue leído por la Secretaría, al no haber sido leído, pues tuvo que haber sido eliminado el último párrafo de ese artículo preciso y es correcto la eliminación del mismo. Muchísimas gracias, diputado David Chávez y al diputado Edgardo Castro del Partido Libertad y Refundación. Nosotros ya retornamos con más aquí en Día Político. Les dejamos con la sección ¿Sabías qué? La laguna de Guaymoreto está ubicada en la zona atlántica de Honduras, a solamente 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón.
El Congreso Nacional inició ayer miércoles sesiones de trabajo después de las sesiones protocolarias para elegir a la Junta Directiva del Congreso Nacional y también para la toma de posesión. El Partido Liberal introdujo ayer un proyecto de ley para que se pueda implementar en las próximas elecciones la segunda vuelta como una reforma electoral. Me acompaña el abogado Mauricio Villeda y también la licenciada Sara Medina. Voy a comenzar por el Partido Liberal porque ellos fueron los que introdujeron esta iniciativa de ley. Entiendo es una posición del partido como tal, como institución. Abogado, ¿cuáles son las razones? Gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, Bennett, y gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño, a toda la teleaudiencia que ustedes tienen. Efectivamente, el Partido Liberal presentó esa moción y la había presentado también en el Congreso anterior, pero se retiró al ver que no habían los votos suficientes para que pasara. Y una moción solamente se puede presentar una vez en una legislatura y si no, no se puede volver a presentar. El día de ayer el diputado por Choluteca, Yuri Sabas, presenta nuevamente la moción para que en Honduras exista la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es el propósito de ello? Que el presidente de la República salga por un número de personas que tengan más del 51%, cosa que no ha ocurrido. El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, la elección pasada creo que la ganó con un 24%, 26% si no me equivoco, y ahora también la ganó con menos del 51%. Cuando hay segunda vuelta en materia electoral en varios países del mundo, lo que se persigue es precisamente eso, un presidente que tenga el respaldo popular de más del 51% de los electores. Creo que por lo que he escuchado de las bancadas de los partidos mayoritarios, no debería de haber problema en ir a una segunda vuelta electoral, en tener eso en nuestra legislación, pero hacen falta trabajar entre todas las bancadas para llegar a consensos. La justificación de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el Partido Nacional, es que esto es bastante, tiene costos económicos elevados, abogado. Todo lo que es por la democracia tiene costos elevados, pero la democracia vale más que cualquier costo material en que se pueda incurrir para mantenerla. Me parece a mí que cuando medimos la democracia y los procedimientos democráticos no hay que pichicatear, no hay que pensar en lo que le puede costar al Estado ese tipo de procedimientos, porque tenemos gastos innecesarios en el presupuesto general de ingresos y egresos, tenemos gastos suntuosos, tenemos arrendamientos de vehículos millonarios al año, que podríamos decir exactamente lo mismo, pero una segunda vuelta electoral existe en varios países y esos países no menoscabaron fondos para llevarla a cabo. ¿Cuál es la posición de la licenciada y diputada Sara Medina con relación a la segunda vuelta? Buenas noches, bienvenida. Bueno, buenas noches, Benedict, buenas noches al abogado Villeda, un saludo al pueblo hondureño. Mi opinión muy personal es que creo que se debe de sentar en la mesa de trabajo, lo cual ya está establecido que la presidirá el presidente Colo. De ahí se deben de sacar lo que son las conclusiones sobre este tema tan importante para la clase política, y no solamente para la clase política, sino para todos los hondureños. Ya lo expresó el presidente Juan Orlando Hernández, igualmente el presidente Oliva, que en Honduras deben de haber reformas electorales. Pero sí yo creo que el tema de las reformas electorales deben de ser socializadas y discutidas en una mesa, tanto con los representantes de los diferentes partidos políticos como con también la sociedad civil, y yo creo de que esas mesas de trabajo que se van a instalar en los próximos días van a favorecer muchísimo para poder sacar algunas conclusiones sobre este tema. ¿Por qué no se aprobó esta segunda vuelta en la administración anterior? Bueno, mi opinión muy personal, yo le diría, Benedict, es que no estábamos preparados en aquel momento para una segunda vuelta. Recordemos que nuestro país ha venido saliendo de una serie de conflictos, tanto políticos como económicos. El gobierno pasado fue un gobierno de estabilidad, en donde pues se logró y se hicieron muchas conquistas. Creo que
todo lo que ha pasado y que definitivamente nuestros líderes políticos, independientemente del partido que sea necesario, deben sentarse en una mesa de trabajo, ponerse de acuerdo, sacar sus conclusiones y de esa misma forma pues exponerla y traerlo al Congreso Nacional de la República. Creo que el Congreso Nacional de la República, como un poder del Estado en donde estamos los representantes del pueblo, se va a discutir ese tema porque es el único poder del Estado en donde se pueden aprobar este tipo de reformas. Pero antes de traerlo al Congreso Nacional, mi opinión muy personal es que se deben de sacar las conclusiones, se debe discutir del tema en una mesa de trabajo. ¿Falta de preparación o falta de voluntad política? Bueno, yo quiero decir algo, ¿verdad? A veces por la inexperiencia o por la agilidad de las cosas no se pueden hacer bien. Yo creo que este tema tan importante se debe de socializar y se debe de discutir perfectamente bien. Todo que sea para la democracia de nuestro país debe de ser bien recibida con buenas manos y buenos ojos. Honduras es un país hermoso, un país donde nosotros tenemos la responsabilidad de guiarla por el buen camino. Y considero de que, lo repito una vez más, para mí, en mi opinión muy personal, las conclusiones sobre este tema se deben de sacar desde una mesa de trabajo. Ya tenemos aquí una persona prácticamente que va a presidir estos temas de asuntos electorales, que es el presidente Colón, y esperamos pues de que los líderes políticos puedan llevar a esa mesa de trabajo sus opiniones, que se pongan de acuerdo para que luego traerlo al Congreso Nacional de la República y pueda ser discutido, aprobado o simple y sencillamente no sea aprobado, pero que deben de haber reformas electorales en ciertos puntos, claro que sí. Creo que los diputados ya no podemos seguir siendo electos mediante la forma como estamos siendo electos de esta manera. En mi departamento, diputados que sacaron 74,000 votos están fuera y otros diputados que sacaron 25, 35,000 votos están dentro. Aparte de que creo de que los diputados también deben ser electos por distritos electorales. Eso va a facilitar aún más que muchos personas puedan aspirar a cargos de elección popular. Eso puede limitar a personas de muy escasos recursos quizá a no participar a un cargo de elección popular. Y creo que se debe de analizar a profundidad y para poder sacar las conclusiones sobre este tema. ¿Se requiere más análisis, abogado Villeda? ¿Eran las mismas condiciones anteriormente que las de ahora? ¿Ustedes esperan el apoyo? Me parece a mí que si hay consenso en el Congreso Nacional, no hace falta ir a Colón o a otro representante de un país extranjero. Donde no hay acuerdo y donde hace falta una mediación, pues sí, lo llevamos a esa mesa de trabajo, como se ha dicho. He escuchado argumentos sobre diputados por distrito del Partido Nacional y también escuché al ingeniero Elvin Santos que mencionaba lo mismo en una entrevista hace poco. O sea que ya aparentemente han habido pláticas sobre ese tema. A nivel de Consejo Central Ejecutivo no se ha tocado el tema de los diputados por distrito, pero es algo que, repito, tampoco hay que descartar. Sí coincido que se dan injusticias como la que mencionaba usted, en que hay diputados que sacan 70, 80,000 votos y no salen electos, pero hay otros que con 10,000 o con los partidos minoritarios, por ejemplo, y perdón que diga, pero son partidos minoritarios, entran al ruedo político con escasos números de votos y después hacen alianzas en lo que les beneficie. Pero creo que sí, que hay que ver con lupa la ley electoral para corregir lo que haya que corregir. Abogado, muchísimas gracias. Abogado Mauricio Villeda, licenciada Sara Medina, muchísimas gracias por atendernos. Ya venimos después de una pausa comercial, pero vamos a la trivia política. Gracias por continuar con nosotros aquí en Día Político. El Partido Libertad y Refundación tomó una decisión ayer precisamente que tiene que ver con 4 enlaces nombrados. No va a haber jefe de bancada, sino que se nombran 4 enlaces para que estos sean los enlaces de los diputados con las autoridades del partido. Me acompaña Ramón Soto, es diputado del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Colón. Explíquenos, amplíenos en este detalle. Buenas noches a todo el
auditorio de Día Político. Bueno, nosotros decidimos en consenso en la bancada que mientras estuviese esta situación irregular que estamos viviendo en este momento, que no íbamos a nombrar un jefe de bancada. Esto es temporal, que íbamos a nombrar a 4 enlaces o 4 voceros que serían los encargados de hacer las funciones de una jefatura de bancada. Se procedió a una votación secreta, se anotaban 4 nombres en cada papeleta. En primer lugar quedó Carlos Zelaya, el segundo quedó Jorge Cálix, tercero quedó Juan Barahona y en cuarto quedó la colega y compañera Patricia Murillo. Entonces ellos van a estar rotándose. Un mes va a estar uno como vocero, el siguiente mes va a estar el otro y así sucesivamente. Esto es transitorio, porque el diálogo, la mediación para salir de esta crisis en que estamos viviendo, esta crisis política y social, va a comenzar. Entonces nosotros en el momento que el diálogo finalice y que el país se normalice, procederemos a nombrar una directiva de bancada con un jefe de bancada como es lo normal y como dice el reglamento del Congreso. ¿Por cuánto tiempo, diputado? Pues nosotros creemos que el diálogo no va a estar un año, no vamos a estar un año ni 2 años dialogando porque entonces se va a diluir en el tiempo y en el espacio de esta situación. Nosotros esperamos que el diálogo dure 1 mes, 2 meses, lo que tenga que durar, y al finalizar el diálogo o la mediación que nosotros llamamos también con el mediador internacional, entonces nosotros procederemos a nombrar nuestra directiva de bancada. Y a propósito de diálogo libre como partido, como institución política, ¿va a participar? Miren, nosotros somos una alianza, nosotros participamos en una alianza a nivel presidencial y lo que está en este momento en el tema de discusión es quién es el presidente electo de los hondureños, no quién es el jefe de Estado, Orlando, quién es el presidente electo de los hondureños. Entonces, como alianza vamos a participar. Más bien nosotros sugerimos que ese diálogo no tienen que haber otros partidos, ahí tiene que ser la alianza y el Partido Nacional, porque esa es la disputa. Ahí no tiene que haber un tercer partido. ¿Para qué? Si ahí no se está discutiendo diputados, no se está discutiendo alcaldías, se está discutiendo quién ganó la presidencia y la polémica solo está entre 2, entre Juan Orlando Hernández y el presidente electo Salvador Narrala. Entonces, más bien nosotros sugerimos que el diálogo sea entre estas 2 partes. Muchísimas gracias, diputado Ramón Soto, diputado del Partido Libertad y Refundación por el Departamento de Colón. Nosotros hemos llegado al final del programa Día Político. Les agradecemos el favor de su atención, pero antes les dejamos con la joya del día.